Bueno, hoy es un día no improvisado, al contrario, es que tenemos mucho y algo tenemos que hacer. Ya ahora vamos a meternos de lleno en las elecciones de mañana, pero antes, un adelanto también. En un ratito vamos a hablar con, hace mucho tiempo, yo creo que 9 años, en una persecución policial, el delincuente, el auto de los delincuentes se sube a la vereda y se lleva puesto, arrolló a una mujer que tenía una beba en brazos. Esa mujer se salvó de milagro, esa beba salió volando. Esa beba después se salvó también porque hubo un bomberito héroe en San Martín, fue Charlie también, allá en la Márquez, arriba. Esa nena salió despedida, bebita recién nacida, y un bomberito de 15 años le salvó la vida, le hizo movimientos de reanimación, y hoy ese bombero tiene 20 y pico de años, debe tener 24 años, y sufrió un accidente por el cual también tiene que recibir una prótesis. Mirá lo que son las vueltas de la vida. Ese bombero que salvó a la víctima, a la bebita, tiempo después, ahora en la actualidad, está en el hospital porque también fue arrollado en un accidente de moto, aparece algo así. Después todavía tenemos que ver los detalles, pero está esperando una prótesis y vamos a hablar con él. Ya tuvimos contacto, ahora me acaba de mandar un mensaje, me dice, no te puedo atender porque vino el traumatólogo, llamame en un rato. Un campeón. Entonces viene el bomberito y el fiscal que nos dijo, que nos mandó un mensaje recién diciéndonos, estamos, Seba, en plena indagatoria, llamame más tarde. Así que bueno, todo fresco. Esta es la sala de situación. Pero claro, entonces dijimos, vamos a meternos de lleno en las elecciones de mañana. Porque mañana es un día muy importante, mañana no hay descanso, es un día más de la semana. ¿Por qué? Porque están las elecciones legislativas nacionales. Se van a renovar 127 bancas en la Cámara de Diputados y también 24 escaños en el Senado. Y por eso vamos a hablar con Ariel Basile, nuestro invitado especialista, que le decimos, deja un poco el teclado de ámbito financiero y vení un poquito nada más a aclararnos a nosotros este quilombo que se viene mañana. Ariel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, todo en orden, acá preparado. Estás entrando en calor, me imagino. Ya estás entrando en calor, ya tenés el ahogo Sí, hecho, ya ya, estás por entrar a una la cancha. semana. Los escucho con mucho eco. Con mucho eco. A ver ahí, 1, 2, 3, 4, 5, Ahí 6, va, ahí perfecto, estamos. bien. Y Eh, a ver, mañana, el día previo ya es un lío para vos, ¿no? El sábado y todo lo que se viene. es que en realidad fue toda la semana donde ya estamos Claro, empezando a diagramar todo el operativo de elecciones, se empiezan a hacer notas previas, que después, por supuesto, sirven para el día después. Sobre todo una elección que es muy difícil, no solamente por la importancia que tiene para el gobierno de Javier Milei, donde claro. se termina convirtiendo en un plebiscito de gestión anticipado Qué y loco una eso, ¿no? derrota lo puede llegar a complicar en su futuro, donde también está en juego esta especie de salvataje de Estados Unidos, que el mismo Donald Trump lo condicionó al resultado electoral, sino también porque es una elección difícil de leer en términos de las alianzas que están en todo el país, que algunas tienen un nombre distinto, por ejemplo, en el caso del peronismo, está Fuerza Patria en 15 provincias, pero en otras el peronismo se llama de otra manera, seguramente el gobierno va a querer sumar solamente Fuerza Patria y dejarle afuera al peronismo que se llama de otras formas de otras provincias, como La Pampa, Formosa, San Juan, La Rioja, Tucumán, Claro. provincias importantes que no tomaron el nombre de Fuerza Patria, pero no deja de ser el peronismo. Y después la Libertad Avanza, que va con, en algunos casos, alianzas con gobernadores como Mendoza, Alfredo Cornejo, Esdero en Chaco, Rogelio Frigerio del PRO en Entre Ríos, con Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, y ahí se empieza como a enmarañar un poco todo. Entonces quizás lo primero que hay que entender es que va a ser una elección donde probablemente nos encontremos con escenarios todos festejando, donde todos van a mostrar alguna forma de mostrarse victoriosos. Claro, todos van a vender humo. Ahora, esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Por un lado, si le preguntás ahora ya al presidente Javier Milei, tiene la expectativa de que van a salir cantando, como siempre, triunfantes. Ahora, ¿realmente se conoce cuál es la expectativa que tiene el gobierno para estas elecciones? ¿Cómo se las ve venir? Yo creo que lo que está ocurriendo es que en la provincia de Buenos Aires, después del antecedente en lo que fue el 7 de septiembre, las elecciones bonaerenses, donde el peronismo ganó por 14 puntos, se espera que nuevamente en provincia gane el PJ, en este Claro, caso con la candidatura de Jorge es Tayana. lógico, sí. Eso por volumen del padrón ya te marca un poco la tendencia de que el peronismo no va a ser una mala elección si es que se da ese resultado. Sí. Algunos dicen que estaría recortando la distancia, la Libertad Avanza,
porque muchos de los ausentes que no fueron en septiembre, antiperonistas, que ahora sí irían por, bueno, toda una explicación, y otros dicen que es el mismo peronismo el que está difundiendo eso como para que la militancia no afloje, para que todos Ah, vayan a votar, eh, y, y que prefieren jugar más a perdedor que otra cosa para justamente para que nadie se relaje en este tramo final y sobre todo digo intendentes y demás. El tema es que ¿dónde puede llegar a compensar la Libertad Avanza esa derrota? Bueno, en Córdoba, donde Fuerza Patria tiene casi no existe, el kirchnerismo nunca existió, claro. y ahí la disputa es entre Provincias Unidas, este frente nuevo que se armó de gobernadores, que lleva en Córdoba a Juan Schiaretti como candidato, o sea, una persona fuerte, de peso, varias veces gobernador de la provincia, y ahí Fuerza Patria no tendría prácticamente volumen, entonces ahí la Libertad Avanza empieza a descontar. Se supone que siempre en Ciudad de Buenos Aires, esta alianza ahora de la Libertad Avanza y el PRO, le ganarían también al peronismo, o sea, ahí vuelve a ser una diferencia, y la otra provincia donde le va a descontar esta distancia será Mendoza, donde también va la Libertad Avanza en alianza con Alfredo Cornejo, el gobernador radical, y el peronismo parte de atrás. Ahí más o menos podría llegar a una suerte de compensación de los votos. El resto del país, que son por ahí un porcentajes no tan grandes del padrón, se vería compensado. Quizás la única provincia grande que queda eh, ahí es Santa Fe, pero se supone que es un escenario bastante paridad entre las tres fuerzas que se presentan, de las relevantes, que es Provincias Unidas, también el gobernador Maximiliano Puyaro, que lleva a su vice Gisela Scaglia, primera candidata, y después el peronismo y la libertad avanza, algunos dicen que es una suerte de escenario de tercios, con lo cual no habría grandes distancias en Santa Fe. Claro. Así que por lo que algunos dicen empate técnico, otros dicen que la Libertad Avanza está levemente arriba, otros dicen que el peronismo está 3 o 4 puntos arriba, pero se calcula que va a primar la polarización, donde para Provincias Unidas, salvo en algunos distritos puntuales, se le va a complicar meterse en esta discusión entre Milei y el peronismo, y todo indica que va a ser una elección que al final de cuentas va a terminar siendo parejas cuando uno haga esta sumatoria nacional, que insisto, ¿no? Después cada cual va a ser medio la suma que quiere, ¿no? Pero ahí hay que establecer algunos criterios. Para mí la lógica es esta, luego sumar al peronismo sumarle, aunque no se llame Fuerza Patria, los peronismos oficiales de cada provincia. Claro, elecciones cuyo resultado, en realidad, por lo que está diciendo, que va a ser todo muy finito, se van a conocer realmente con claridad cuándo, ¿no? Sí, se calcula que alrededor de las 10 de la noche estarían los resultados, Sí, algunos dicen que estaría ahí, y después, bueno, un tema que si bien como lo estamos planteando en términos de apoyo, de plebiscito, hay una victoria real que va a tener el gobierno, que es que va a sumar bancas, ¿no? O sea, va a sumar claro. bancas propias que hoy no tienen. O sea, y aún haciendo una elección floja, supongamos que de 30 puntos, de todas maneras, en el Senado va a sumar bancas y en diputados va a sumar bancas. Seguramente sea más, sobre todo en diputados, robándole bancas a sus aliados que al peronismo. O sea, el peronismo se va a mantener en el torno de los 100 diputados, esas son las estimaciones que todos hacen, eh, y seguramente la Libertad Avanza esté entre 75 y 80 bancas en diputados, pero tomando bancas del PRO, del radicalismo aliado, de algunos bloques que hasta ahora fueron acompañando al gobierno, pero bueno, serían bancas propias, no bancas que a la noche hay que pintarlas de violeta. De todas maneras, y eso también, incluso si hace una muy buena elección, supongamos que nos equivocamos todos y el gobierno está en los 38, 39 puntos, que hace una gran elección, aún así no alcanzaría el tercio en ninguna de las dos cámaras, ni en diputados ni en senadores. Y esto es importante porque el gobierno en esta instancia, sobre todo en el tramo final antes de las elecciones, perdió elecciones importantes en el Congreso y no pudo sostener inclusive algunos vetos, que necesitaba solamente un tercio de los votos y no los consiguió en Claro. ninguna de las dos cámaras. Es lo que en este sentido va a seguir dependiendo de los aliados, ¿no? O sea, el tema es en qué aliados se apoya a partir del lunes 27. Creo que esas otras las discusiones. Si es en el PRO de Mauricio Macri,
si vuelve a tentar a los gobernadores a sentarlos a la mesa. Esas son algunas de las temas que van a quedar ahí pendientes para el día después. Mañana, vos sabés que para mí, por un rato dejo lo policial, no tanto lo judicial, porque me toca cubrir a Spert, Ajá. la votación de él. Bueno, primero qué movida, ¿no? Claro, justo antes, no, me parece que explotó el caso Sperm, no sé, un mes hace, ¿no? Más o menos, aproximadamente, Sí. o menos. No creo que hable, obviamente, ante los medios, primero porque no pueden hablar, obvio, pero segundo porque menos él puede ni siquiera dar la cara, con lo cual vamos a estar de guardia mirando ahí cómo, dónde se va a estar escondiendo y demás. ¿Cómo se sigue sufriendo, obviamente, este efecto Sperm o no? Me parece que ya lo hablamos esto, pero que como que en el fondo al final termina siendo siempre lo mismo. Sí, acá hay un tema que es que va a estar en la boleta. O sea, Claro, la gente que quiera votar a Santilli va a ver qué la lindo. cara de Spert, porque el gobierno pidió, en realidad la Libertad Avanza pidió reimprimir la boleta, la justicia finalmente se lo denegó, que esto es una especie de, también de boomerang que le volvió al gobierno con el tema de la boleta única papel, que hace su debut nacional en estas elecciones. Como se tenía que reimprimir una sola boleta con todas las fuerzas, era aparte es una boleta mucho más costosa que la tradicional sábana. Sí, Entonces, bueno, la gente cuando vaya a votar va a terminar haciendo, el que quiera votar a la Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires, va a tener que hacer una cruz en la cara de Spert, eso desde ya. Y después en cuanto al efecto, sí, creo que lo afectó, aparte venía una seguidilla el gobierno, donde también estaban los audios de Españolo, claro. que fueron antes de las elecciones de septiembre, toda la causa Andis, antes fue la causa Lila, Sí, hay una serie de escandaletes que lo están salpicando. Creo que esto de todas maneras llegó a moderarlo en las últimas semanas el gobierno, y incluso en el peronismo dicen, bueno, la realidad es que Milei volvió a dominar la agenda. Hoy estamos hablando de Estados Unidos, del tuit de Scott Bessent, estamos hablando de Donald Trump, si lo recibió, si no lo recibió, sí, sí, es del verdad. show del Movistar Arena, si cantó demoliendo hoteles, pero no se fue un poco de agenda el tema Spurs, como que en esta idea política, donde todo es muy efímero, no se está hablando hoy, sinceramente, del caso Spert, que lo afectó sin dudas porque le roba la bandera que el gobierno me parece que cautivó a sus votantes en el 23, de una fuerza nueva, anticasta supuestamente, que luchaba contra la corrupción y demás. Bueno, terminan envueltos en una serie de escándalos que los deja por lo menos con esas banderas que tenía el gobierno, que era una fortaleza, en duda, por lo menos. Entonces, pero sí es cierto que, decíamos, no se está hablando tanto de eso, sino se está hablando más del dólar, del mercado de Estados Unidos, de cómo va a ser el salvataje y menos de estos escándalos de corrupción. Y ya lo dijiste de entrada, ¿no? Para cerrar, digo, esto termina siendo lo de mañana una especie de plebiscito, ¿no? De la gestión de este gobierno. Sí, sin dudas se terminó convirtiendo en una elección fundamental, una elección clave, porque el gobierno además tiene intención de avanzar con una serie de reformas en el segundo tramo de su gestión, y da la impresión de que si no logra los apoyos políticos sociales va a ser muy difícil que pueda encarar el segundo tramo con la fortaleza política que va a necesitar para tener acompañamiento en el Congreso. Y me parece que el tema plebiscito es clave, sobre todo, por eso es reiterativo, pero después de que Trump haya dicho voy a ser generoso con Argentina solo si me le ganan las elecciones. Claro. Entonces me parece que le mete una presión adicional, y que no solamente la política, sino los mercados están viendo qué es lo que pasa en las urnas, y seguramente, de acuerdo a ese resultado, el lunes tendremos un día más o menos movido en relación a cotización del dólar, de los bonos, de las acciones, ADRs y todo lo que se maneja en el mundo bursátil, pero que supuestamente es la expertise de Milei y de la Libertad Avanza. Bueno, Ariel, gracias por estos minutos. Sabemos que estás a full laburando, preparando todo, que ya en la semana también fue muy picante. Mañana que tengas una gran jornada, una gran cobertura, ¿eh? Igualmente para ustedes. Abrazo, Ariel, Te mando gracias. un abrazo. Ariel Basile, entonces, de ámbito financiero, haciéndonos una previa de las elecciones legislativas nacionales para el día de mañana. Charlie, tenemos un desafío acá. A ver, vamos a intentar el bloque que viene hacer esto en vivo. Vamos a llamar al fiscal de nuevo, pobre. No jodan, va a decir, porque estoy en plena indagatoria. Entonces vamos a llamar al pibe este
que le salvó la vida a una beba hace tiempo. Y si no, vamos a llamar en vivo a la mamá de aquella chica que fue encontrada en Mallorca, en España, que parecía que estaba desaparecida, pero que ahora está con ella. Y mientras, vamos a escuchar buena música.